El mundo en 7 días con Roberto Rodríguez Reyes. Continuamos con más. Esto es El Mundo en 7 días. A quienes nos escuchan en 98.1 FM Mundo en la capital de los ecuatorianos, hacia el resto del país, en la señal de Extrema FM y nuestra comunidad digital en YouTube en FM Mundo Live. Nuestro invitado de hoy es el doctor Iván Maldonado, jefe del servicio de oncología del Hospital Metropolitano y docente de la UID, para conversar sobre la lucha contra el cáncer, prevención, diagnóstico temprano y avances científicos. Doctor, muy buenos días. Gracias por su valioso tiempo. Buenos días, Roberto. Muchas gracias por la invitación, pues, y con todo gusto para conversar de este tema. Bueno, empecemos a hablar sobre prevención. Es decir, ¿qué podemos hacer para evitar ser diagnosticados con cáncer si se puede hacer? Sí, bueno, realmente sí existe la prevención y existen algunos tipos de prevención en medicina y particularmente en oncología. Podemos dividir en dos tipos principales de prevención, la prevención primaria y la prevención secundaria. La prevención primaria quiere decir no someternos a los factores de riesgo, no exponernos a los factores de riesgo conocidos de los tipos de cáncer. Entonces sabemos que existen factores de riesgo comunes a muchos tipos de cáncer. Por ejemplo, el tabaquismo está asociado a la mayoría de tumores malignos, desde la boca, pulmón, faringe, orofaringe. A la mayoría de tumores el tabaco pues totalmente factor de riesgo. Esto es prevención primaria, no fumar. Lo mismo con el alcohol, los malignos, sobre todo los que son hormonales dependientes, como el cáncer de mama, el cáncer de endometrio, el cáncer de colon. La exposición solar con grasas saturadas, con mucha carne roja, con alimentos ultraprocesados. Todos estos son factores de riesgo ya reconocidos como carcinógenos que haríamos prevención primaria al cambiar el estilo de vida, ¿sí? Entonces, prevención primaria es totalmente no exponernos a los factores de riesgo. También, por ejemplo, algunos tumores, vacunas para el virus de papiloma humano en el cáncer de cervix, para que no aparezca la infección, y la infección es la que lleva en el 99% de los casos del cáncer de cervix, la infección por el HPV, a el cáncer cervicouterino. En el caso de la hepatitis B y la hepatitis C, lo mismo, puede desarrollar un hepatocarcinoma. Entonces, factores de riesgo, cambiar el estilo de vida principalmente es prevención primaria en muchos tipos de tumores. Hay un estudio que demuestra a nivel mundial por primera vez hace poco tiempo que casi el 40% de los casos de cáncer podrían ser potencialmente prevenibles, es decir, son millones de casos Alti- potencialmente prevenibles. es altísima la cifra, 40% prevenible. Así es, sí, sí, entonces, y básicamente se relacionan con los factores de riesgo que acabo de mencionar, que son totalmente modificables. Estos se pueden modificar, hay otros no modificables. Claro, por ejemplo, también está la herencia genética. Hay muchos tumores que tienen un componente hereditario. Esto no pasa del 5 al 7% de los casos, pero ahí pues obviamente ya los factores ambientales y estilo de vida no juegan un papel importante, sino que se hereda ese cáncer, y ahí pues es importante la historia clínica, los antecedentes del paciente. Ahora, doctor, teniendo claro eso en favor de la prevención, de evitar que o bajar la cuota de riesgo de que nos ocurra de poder tener un cáncer en la vida, luego viene el tema de la detección temprana. ¿Cuándo debemos hacer un chequeo? Porque, y hay que decirlo, y cuando hablo temas médicos lo abordo con sinceridad, nosotros estamos, en el caso del país, acostumbrados a la medicina curativa y no la preventiva. Así es, totalmente. Y justo ese es el otro tipo de prevención. Había mencionado la primaria, factores de riesgo, y la prevención secundaria es la detección oportuna, el screening o el tamizaje. Es decir, ya no pude evitar los factores de riesgo, pero voy a detectar el cáncer en la fase más temprana que pueda, asintomática, para poder cambiar ese curso de la enfermedad que lleva a la muerte. Es decir, mientras más temprano lo detecto, mejor pronóstico, más fácil el tratamiento. Y existen guías para algunos tipos de tumores. Por ejemplo, cáncer de mama, está validado totalmente la mamografía a partir de los 40 años de edad, disminuye la mortalidad por cáncer de mama. Importante esto, es decir, no hay que esperar a palparse el nódulo o hacer la campaña de tócate para que no te toque, porque si yo ya me palpo, pues ya es un tumor palpable grande. Tiene que ser la paciente asintomática. Se hace una mamografía todos los años desde los 40 años, y eso detecta tumores muy tempranos.
Por ejemplo, el cáncer colorectal a partir de los 45 años bajó ya la edad porque estamos viendo un fenómeno de cáncer en pacientes cada vez más jóvenes en las últimas décadas, en las últimas generaciones, que tiene que ver con muchos factores, pero cada vez más jóvenes. Así que mamografía de los 40 años, cáncer colorectal, una colonoscopía a partir de los 45, máximo 50 años. También está la prueba en heces de sangre oculta. Disminuye la mortalidad por cáncer colorectal. También, por ejemplo, en cáncer de próstata se puede hacer el antígeno prostático en pacientes de alto riesgo, con antecedentes familiares. En cáncer de pulmón, pacientes de alto riesgo, una tomografía de baja dosis de radiación. Todos estos pueden hacer prevención secundaria o screening. Y claro, el Papa Nicolau o la prueba de detección de HPV para el cáncer cervical, pues funciona totalmente como prevención secundaria, como prevención en pacientes sanos. Solo por la edad se deben hacer. Ok, de ahí ahora, en el tema ya una vez detectado, ¿qué es lo que hay que hacer? Cuáles son las posibilidades? Y claro, no podemos particularizar en este caso porque nos tomaría mucho tiempo, pero una vez detectado, ¿qué hacer? Porque el shock es, te detectan cáncer y uno siente que se va a morir mañana. Sí, muy importante. Ya, digamos, no es que tengo un cáncer y me voy a morir mañana, ni sinónimo de muerte automático. Los avances son maravillosos en oncología, tanto en la parte quirúrgica como en la parte de radioterapia y en la parte sistémica, que esto ha evolucionado muchísimo, la inmunoterapia, las terapias dirigidas. Entonces, lo primero que hay que hacer ante un diagnóstico de cáncer, hay que ver en qué etapa está, es decir, qué tan extendido está, porque si está en una fase temprana, es potencialmente curable con un tratamiento combinado generalmente con cirugía, tratamiento sistémico que puede incluir quimioterapia y radioterapia, depende del tumor. Entonces, lo primero que hay que hacer es, bueno, mantener la calma, hacer una estadificación correcta, un rastreo para saber hasta dónde está extendido el tumor y luego plantear el tratamiento ya sea con cirugía oncológica, con tratamiento sistémico, quimioterapia, inmunoterapia, tratamientos target o radioterapia. Dentro de eso, ¿influye la medicina alternativa? Bueno, esto es un tema distinto. Realmente la medicina alternativa tiene muchos conceptos, digamos, desde la homeopatía hasta tratamientos que les dicen alternativos que usan cosas que no tienen base científica como imanes. Hay pacientes que están con un tumor progresando francamente y les dicen que está el tumor saliéndose del cuerpo y no es verdad. Entonces, realmente la oncología moderna, la oncología de la medicina occidental, digamos, la que tiene ensayos clínicos y medicina basada en evidencia, pues no recomienda al menos utilizar cierto tipo de medicación alternativa porque puede interferir con el tratamiento, puede incluso haber toxicidad hepática por algunos medicamentos con una dosis no conocida, plantas que a veces utilizan pueden dar toxicidad hepática y eso bloquea el tratamiento tradicional o el tratamiento convencional. Y dentro de eso, y sin echarle ni lo bueno a lo uno y lo malo a lo otro, pero el poder de la mente de la persona, el creer en el tratamiento, ¿qué tan importante es dentro de? Y lo decía hace un momento cuando empezamos a abordar este tema, porque el síntoma directo cuando una persona es diagnosticada con cáncer es me muero mañana. Y el enemigo más grande que tiene es su salud mental. Es decir, Totalmente. es, por una parte es curar el tema físico y por otra parte es el tema de la salud mental, porque el sentirse derrotado en el día cero no contribuye en positivo, pongámoslo de esa manera. Así es, sí, el abordaje tiene que ser multidisciplinario, es decir, no es el oncólogo que le da quimioterapia, esto ya no lo Claro, hacemos venga, le así. inyectamos, tómese la pastilla y váyase. No. Sí, no, esto tiene que ser multidisciplinario con apoyo de psico-oncología desde el principio. Es la noticia y es un choque. Muchos pacientes están en negación, muchos pacientes necesitan una contención inicial para poder iniciar sus tratamientos y tienen que estar bien informados de que no necesariamente le va a ir mal. Es decir, pacientes con tumores tempranos se van a curar. Es muy probable que se vayan a curar con tratamiento combinado. Tumores muy avanzados, pues sí, probablemente no se puedan curar, pero se pueden controlar y cada vez en oncología estamos haciendo tratamientos ya para hacer la enfermedad crónica tratable, ya no de muerte inminente, sino es una enfermedad crónica tratable en la mayoría de los casos
salvo excepciones donde son muy agresivos los tumores como en páncreas, por ejemplo, o hígado, vías biliares, que generalmente el pronóstico es malo, pero en la mayoría de tumores frecuentes estamos haciendo ya un tratamiento a largo plazo. Y con eso ya quiero concluir la idea, doctor, y pedirle una opinión generalizada. En nuestro país, ¿qué tan avanzados estamos para poder justamente tratar el cáncer a nivel general y convertirlo ya en una muerte inminente, sino en un tratamiento de una enfermedad crónica? Sí, realmente la medicina está globalizada, universalizada. Tenemos muy buenos especialistas en el país, tenemos tecnología de punta, contamos con tratamientos sistémicos como en Estados Unidos, la mayoría de moléculas están disponibles. Entonces, el tratamiento que se hace en conjunto, generalmente los pacientes necesitan los tres pilares, la cirugía oncológica, tenemos por ejemplo ya robot Ok. para tratamientos menos invasivos, en el hospital hay un robot Da Vinci que mejora muchísimo la precisión y las complicaciones. La parte de la radioterapia, hay aceleradores lineales de última tecnología en el país que se pueden hacer tratamientos súper precisos sin mucha toxicidad. Y las moléculas nuevas, disponemos de inmunoterapia, tenemos tratamientos con anticuerpos monoclonales que los pacientes se pueden tratar como si estuvieran tratando fuera del país, en la mayoría de los casos. Alguna molécula que se lanzó en recientes días probablemente no está en el país, no está aprobada, pero incluso se puede importar. Pero en términos generales, el tratamiento es el que podemos hacer en cualquier parte del mundo. Muchísimas gracias, doctor, por sus criterios claros. Esperamos haber aportado también de manera positiva a nuestra audiencia. Hablando hoy sobre la lucha contra el cáncer con el doctor Iván Maldonado, jefe de servicio de oncología del Hospital Metropolitano y además docente de la UID. Doctor, muchísimas gracias. Un excelente fin de semana. Muchas gracias, Roberto. Con todo gusto. El mundo en 7 días con Roberto Rodríguez Reyes.